Desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, compartimos el Evangelio del Día. Hola, muy buenos días, querida gente, ¿cómo les va? Qué alegría enorme estar con ustedes compartiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesús en este día domingo, Día del Señor. Y hoy vamos a leer un texto, el de Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 al 23. Ya lo leímos en la semana, pero la liturgia nos propone para este domingo, el 19º del tiempo ordinario. Y dice así: después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gente buena, hoy la experiencia de Pedro nos muestra las situaciones que también tal vez nosotros hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Porque ¿quién no ha pasado por situaciones donde parece que nos hundimos, ¿no? Pensando en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en las cosas que hacemos que no funcionan, que nos sale, como que nos hundimos. En situaciones así valdría la pena repetir, como dice el Salmo de la misa del día de hoy: «Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación». El texto de hoy hay que entenderlo bien, porque para la mentalidad de aquel tiempo, el mar era el lugar donde habitaban las fuerzas del mal. Podríamos decir, el reino de la muerte que amenazaba contra la persona. Y eso de caminar por el agua, Jesús nos está indicando que con su muerte y resurrección, Él triunfa sobre el poder del mal y de la muerte que nos amenaza y busca destrozarnos. Nuestra existencia no es tan bien como una pequeña barca sacudida por las olas que atraviesa el mar de la vida y que espera llegar a una meta donde todo tenga sentido. Y claro que sí. Por eso esta imagen del Evangelio de hoy es realmente muy fuerte, ¿no? Nosotros somos como ese pequeño barquito en el medio de la inmensidad de un mar, sacudido por el viento, sacudido por las dificultades, por las injusticias, por un montón de cosas. Pero ahí está Jesús caminando sobre eso, diciéndonos a cada uno de nosotros: «Yo he vencido a la muerte. Yo triunfé sobre el mal». Miren, en el Evangelio Pedro creía tener una fe clara y una fuerza muy consciente, pero empezó a hundirse. Pedro había asegurado a Jesús que estaba dispuesto a seguirlo hasta morir, pero su debilidad lo acobardó y negó al Maestro en los momentos más importantes ahí en la pasión. ¿Por qué Pedro se hunde justo cuando empieza a caminar sobre el agua? Porque en vez de mirar a Jesús, miró el mar, y eso lo hizo perder fuerza, y a partir de ese momento su confianza en el Señor se debilitó y los pies ya empezaron a hundirse. Pero Jesús le tendió la mano y lo agarró y lo salvó. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Hay que saber mirar bien. Si andamos por el mundo, o sea, como nuestra vida, ese pequeño barquito en medio de las tormentas de la vida, si no miramos a Jesús, nos comenzamos a hundir. Hay que mirar siempre a Jesús y sin miedo, porque si nos hundimos, Él está ahí y nos tiende la mano. Además, piensen que después de la resurrección, con Pedro, que lo había negado, que aunque había dicho que jamás lo iba a abandonar, también lo abandonó y lo negó, Jesús no permite que su apóstol se hunda en el remordimiento y en la desesperación, y le devuelve la confianza con un perdón generoso y reconfirmándolo en su misión. «Pedro, ¿me amás? Sí, te amo. Bueno, apacenta mis ovejas».
Por eso es bueno que hoy nosotros nos preguntemos, ¿a quién miramos nosotros en las dificultades de la vida? Y cuando notamos el peso de nuestros pecados, de nuestros errores, que muchas veces nos arrastran, nos hunden, nos dejamos consolar por el Señor, nos dejamos que Él nos tienda la mano, nos acercamos a Él para que Él nos perdone y nos reconfirme en su amor. Bueno, ese es un mensaje que hoy también nos da el Evangelio, ¿no? Ojalá tengamos una fe fuerte para no hundirnos, pero si nos hundimos, que le tendamos la mano al Señor. Ojalá nunca pequemos, pero si pecamos, ojalá que nos acerquemos a Él, que Él con amor y misericordia nos va a perdonar. Ave María Purísima. Bueno, hermanos, les mando un abrazo grande, 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 grande. Y la bendición de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, gente. Chau, chau. No se olviden de ir a misa hoy, Chau. Después de que multiplicara los panes, los mandó a la otra orilla en la barca a esperarle, para aquella gente poder despedir, subir luego al monte y orar solo allí. Mientras los discípulos lejos ya están, es noche y la barca va sin el maestro. Viento y mar con sus olas son adversos, mas Jesús sobre el agua fue hasta ellos. Y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban: en la barca es un fantasma. Rompían las olas